AFP al señor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que ha publicado un comunicado reaccionando a las declaraciones formuladas el día de ayer por el presidente de la República en Amazonas, en las que propuso que el Congreso unido proceda a expropiar o nacionalizar la explotación del gas de Camisea. Han criticado ustedes esto, señor de la Flor, muy buenas tardes, sosteniendo de que no crea el clima necesario para garantizar las inversiones, para suscitar confianza y reactivar la economía. Entre tanto, hace pocos minutos, a las 7:13, el presidente de la República ha hecho publicar un tuit en su página oficial en la que aporta a algunos elementos a estos temas. Yo le ruego que lo interprete para nosotros. Como gobierno del pueblo, somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos. Señor de la Flor, muy buenas noches y ayúdenos, por favor, a comprender este tuit, si usted logra hacerlo. Buenas noches, Fernando. Yo más bien tenía la expectativa, esperanza que tú pudieras despejar las dudas que yo mismo tengo sobre este tuit, que parece que ya es una costumbre definir temas de política pública a través de 140 caracteres en el ciberespacio. Bueno, muy consternados, no es el primer presidente de la República que hace eso. Sí. Eso sí. Yo lo sé. Hemos visto los yo lo sé. Sí. Es un mal ejemplo, dicho sea de paso, porque creo que es un tema lo suficientemente serio e importante como para tener un proceso deliberativo, y esa es la naturaleza de la política, la deliberación, y no, digamos, este tipo de pronunciamientos que lo único que hacen es alimentar las dudas y estimular pues, la desconfianza que ya se ha instalado entre los inversionistas. Y Fernando, prueba de ello es la ralentización del crecimiento que estamos viviendo ahora, y que el próximo año puede llevar a una contracción de la inversión privada del orden del 10 al 14%, ¿no? Y recordemos que la inversión privada es el principal motor del crecimiento económico en el Perú. Estamos tratando todos de reactivar la economía, supuestamente remando en la misma dirección, y de repente pues leemos estas declaraciones que lo único que hacen es alimentar la desconfianza, que, como decía hace un instante, ya se instaló entre los inversionistas con resultados francamente preocupantes para el futuro económico del país. Ahora, en este tuit no se habla ya sobre expropiación ni nacionalización y se subraya 2 veces la palabra compromiso con el pueblo, masificar el gas y llevarlo al sur. Explíquenos usted, explique para que nuestro público entienda qué relación tiene el proyecto Camisea, que es un proyecto privado ganado en una licitación por un consorcio de 6 empresas, con la voluntad del Estado y el compromiso que el Estado asume de masificar el gas a su población del sur. ¿Cuál es el vínculo entre estas dos cosas? Realmente en ello entraña la confusión, Fernando, porque no hay ningún vínculo. El contrato no dice ni guarda relación alguna con el proceso de masificación. Para masificar el gas y hacer que llegue a más hogares en el Perú, lo que necesitamos son lineamientos en materia de políticas públicas mucho más claros que los que tenemos, un liderazgo del Estado en materia de construcción de redes, y ese es un esfuerzo al que ciertamente se van a sumar los privados. Todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo con la necesidad de masificar el acceso al gas, pero repito, eso no tiene nada que ver con la renegociación del proyecto Camisea, y menos aún con una propuesta tan extrema y descabellada como la estatización de los activos del consorcio, que es exactamente lo que ha propuesto el presidente el día de ayer. Por otra parte, se han producido algunos cambios en la cúspide del Ministerio de Energía y Minas. Hay un ministro nuevo y hay viceministros nuevos. ¿A qué lógica pueden responder estos cambios? O, preguntado también, ¿cómo han reaccionado estas autoridades ante las palabras del presidente de la República? Porque
hasta donde yo sé, no hay sobre este tema tampoco una definición tomada por los responsables del sector energía. Así es, Fernando. No ha habido un pronunciamiento formal de parte del ministro del ramo. La verdad es que nosotros no hemos logrado todavía concertar una reunión con él. Lo venimos pidiendo hace ya un par de semanas. Esperamos poder tener la oportunidad de conversar directamente con el ministro y con el viceministro encargado. Acordémonos que están en proceso de cambiar al viceministro de Hidrocarburos. Y lo que queremos es tener la oportunidad de tratar esta problemática, porque, reitero, es una amenaza sumamente seria al quehacer de las empresas, a la inversión privada en su conjunto. Esto va mucho más allá del consorcio Camisea y puede tener un impacto dramático en las decisiones importantes de inversión de las empresas que hoy por hoy están apostando por el Perú y están haciendo un gran esfuerzo para generar bienestar y recuperar el crecimiento y el bienestar que hemos perdido como consecuencia de la pandemia. ¿Hace cuánto tiempo que no hay una expropiación de este tipo en nuestro país? No es que la haya, no Fernando, estamos seguros que la vaya a ver, ojalá que no, pero en todo caso, ¿hace cuántos años que no estamos ante este río? La última expropiación fallida, y hay que recalcar fallida, pues fue la de García con la banca, ¿no? Pero eso hace más de 35 esa fue la última, años, y después 37. Lo que tenemos pues es el proceso expropiatorio del velasquismo, como consecuencia del cual literalmente se gatilló el proceso hiperinflacionario que llevó al país a la miseria, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que tenemos con la preponderancia pública en la gestión de activos privados, como la propuesta por el presidente Castillo. Pero entre tanto, usted cita hechos sucedidos hace 34 años en el caso de la banca y 50 años en el caso del gobierno militar. Entre tanto, hemos suscrito tratados de libre comercio y somos parte de ámbitos internacionales que ven los contenciosos con empresas privadas a nivel arbitral. Y tenemos la amarga experiencia de haber perdido varios arbitrajes con costos muy grandes para el Estado, lo que quiere decir para nosotros, ciudadanos que pagamos impuestos. En efecto, Fernando, eso ha ocurrido con frecuencia. Lamentablemente, la actuación irresponsable del Estado en algunos casos nos ha llevado a situaciones como las que tú describes y en las cuales finalmente los paganos somos los ciudadanos de pie que somos los que tenemos que pagar las cuentas al final del día. Y creo que eso es algo que debemos evitar a como dé lugar. Yo honestamente espero que se produzca una aclaración respecto de este tema. Es posible que se trate de una confusión del propio presidente respecto a los términos que ha usado. No sería la primera vez que ocurre. Pero nuevamente aquí lo que preocupa, Fernando, inmensamente es lo que ya se va convirtiendo en una suerte de sello de actuación del gobierno, que son las idas y venidas, las marchas y contramarchas, las señales contradictorias que no hacen sino ahondar la desconfianza y generar inestabilidad cuando el país lo que necesita son reglas claras, predictibilidad y transparencia para poder salir de las honduras de esta crisis que nos sigue golpeando. Ahora, respecto de lo dicho en Amazonas por el presidente el día de ayer, hay que precisar que él pidió que el Congreso pueda estar unido, es decir, en este tema. De manera que reconoce que esto es una materia de ley. No se puede decidir a nivel del Ejecutivo, sino votar en el Congreso, en donde es manifiesto que no hay una mayoría para un proyecto de este tipo. Y lo que es más preocupante, Fernando, porque quiere decir que en realidad no hay una confusión. La estatización solamente se da a través de una ley. Es decir, el presidente realmente lo que tiene en mente, en función de lo declarado ayer, es la enajenación de activos privados y la toma de los mismos por parte del Estado. Y esto resulta pues sumamente preocupante por los antecedentes a los que ya me he referido, además de contradictorio, ¿no? Porque si revisamos las declaraciones del propio presidente en su último viaje a Estados Unidos, en participaciones que ha tenido en distintos eventos aquí en el Perú en las últimas semanas, y lo señalado por la propia presidenta del Consejo de Ministros,
vemos una clarísima contradicción. Y nuevamente, no es la primera vez y esto se está convirtiendo casi en una constante. Es muy difícil poder operar en una coyuntura en la que venimos recibiendo señales tan contradictorias del Ejecutivo. Yo creo que hace falta un alineamiento de mensajes, una mejor coordinación con los ministros, porque lo que está en juego finalmente, Fernando, es la recuperación económica del país. Ahora, el tuit publicado hoy a las 7:13, es decir, hace escasos 30 minutos, parece buscar una vía de salida a esta contradicción, a este impasse, ¿no? ¿Qué se puede idear para que a partir de esta puerta entre abierto el sector privado colabore con el sector público, puesto que usted dice que todos estamos de acuerdo en que la masificación del gas y el abaratamiento de su precio debería ser un objetivo compartido? ¿Qué iniciativa puede la sociedad de la cual usted es director ejecutivo quizás elaborar para encaminar este proceso y decir, efectivamente, es muy importante esto, pero no tiene nada que ver, eso no supone perturbar el trabajo de un consorcio que ganó una licitación y que de verse expropiado o amenazado planteará un problema económico grave para el país? Sin duda, Fernando, y creo que es importante precisarlo. Nosotros hemos venido señalando reiteradamente las limitaciones del actual esquema de masificación que solamente ha permitido llevar el gas a un número limitado de familias. Creemos que hay un enorme potencial, eso va a mejorar el bienestar de los peruanos y es una oportunidad para sumar esfuerzos, para convocar a las empresas, para juntos ir imaginando distintas posibilidades y pergeñando escenarios que nos permitan, a través del trabajo concertado y técnico, llegar con propuestas que aceleren la llegada del gas a más familias. Yo creo que es una propuesta razonable, es un tema en el que se van a concertar voluntades, pero nuevamente no podemos confundir los planos. Esto no tiene nada que ver con la renegociación del contrato de Camisea y menos aún con la estatización del consorcio. Así que nosotros reiteramos nuestra más absoluta voluntad de trabajar de manera concertada, empresas, Estado y academia. ¿Por qué no también en este esfuerzo de masificación del gas? Ya se creó una comisión, la comisión tiene un mandato, hay una secretaría técnica y lo que corresponde ahora, Fernando, es que se aboquen pues a diseñar las distintas alternativas con la participación de los expertos, que este sea un proceso técnico con el concurso de aquellos que mejor conocen el tema, incluyendo la posibilidad de contar con el apoyo de otros que en distintos países han tenido éxito en la masificación, como por ejemplo Colombia. Ojalá que eso sea posible acá, que en medio de las dificultades que estamos atravesando aparezca la luz de la concertación, como usted dice. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Pablo de la Flor, y recuerdo que usted es el director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Minería, Petróleo y Energía. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y recibimos después a la señora Elsa Mermacagua, que mañana, junto a otros defensores del ambiente, harán un plantón delante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.